Guillermo, gracias por visitarnos en Infobae. Bueno, Quería comenzar preguntándote por los anuncios económicos que hubo esta semana de parte del Ministerio de Economía, que ya se están empezando a implementar con alguna demora, pero alguna demora típica de este tipo de anuncios. Pero te quería preguntar tu opinión y cuál crees que es el objetivo atrás. antes que nada, gracias. Yo lo separaría en dos al análisis, lo más macro y lo más micro respecto a la implementación y a la ejecutividad de las medidas. Respecto a lo macro, esto se enmarca un poco en la línea de reforzar las reservas y reforzar la recaudación. ¿Y por qué digo reforzar la recaudación y reforzar las reservas? Porque las dos cosas están atadas a un fenómeno que es ajeno, que no lo buscamos y que se dio, que tiene que ver con la sequía. La sequía le implicó una pérdida de exportaciones de 20.000 millones de dólares al país, pero además le implicó una pérdida de recaudación de cerca de 800.000 millones de pesos, cerca de 0,4 puntos del PBI de la recaudación, con un agravante que los derechos de exportación no se coparticipan, son todos para el Tesoro, con lo cual la pérdida para el Tesoro de la Nación es aún mayor. En ese marco, el ministro Massa, y buscando este camino de darle orden y estabilidad fiscal y macroeconómico a la economía, que lo fue logrando hasta la sequía. Recordemos que en septiembre, cuando él, esto no lo digo yo, lo dijo un actual intendente que en su momento era ministro, estábamos pensando en el helicóptero, logró ordenar toda esa macroeconomía y implementó una serie de programas, como fue el programa de incremento exportador 1, que logramos una liquidación superior a 8.000 millones de dólares de soja. Comenzó un declive fuerte de la inflación, llegando a 4,9 en un mes, pero bueno, la sequía potenció y agravó toda esa situación y nos dejó con esto que te decía, una pérdida de 20.000 millones de dólares de exportación de divisas y una pérdida de recaudación de 800.000 millones de pesos, con lo cual esta decisión que tomó el ministro, que se vio reflejada en el boletín oficial del lunes, que salieron publicados ambos decretos, tienen que ver con eso. Por un lado, acumular reservas. Te doy un dato. Ayer se liquidaron en la famosa CAM 9, la CAM que se usa para el decreto de economías regionales, cerca de 80 millones de dólares y hoy ya se incrementó y se liquidaron 175 millones de dólares. Ayer solo en el maíz hubo una comercialización de cerca de 700.000 toneladas, lo cual es un número muy importante, con lo cual, más que lo que dicen algunos representantes gremiales o de representantes de algunos grupos vinculados al campo, más que lo que dicen, yo prestaría atención a lo que hace el productor agropecuario y efectivamente reaccionó de manera positiva al programa. Y en esa línea estamos buscando con el impuesto país de manera selectiva para las importaciones de bienes y de servicios. Digo selectiva porque todo lo que tiene que ver con combustibles, energía, medicamentos y productos vinculados a la canasta básica alimentaria no pagan el impuesto país, con lo cual eso no va a tener un efecto cero en todo lo que tiene que ver con la cuestión de precios de esos productos y de servicios. Estamos esperando recaudar 0,8 puntos del PBI, cerca de 1,3 billones de pesos. Llegaste al cargo hace poco más de un año después de la vicepresidenta Cristina Fernández hablara del carnaval de importaciones. ¿Con qué aduana te encontraste en ese momento? Bueno, a mí me gustaría resaltar lo siguiente, porque uno puede hablar de la inversión en tecnología, puede hablar de un montón de cosas. Lo que primero me tracé y nos trazamos como equipo de los que empezamos a trabajar en la aduana es recuperar el sentido de pertenencia del empleado de la aduana, del aduanero, de la aduanera. Y para eso lo hicimos apelando a reconstituir la fortaleza del organismo con gente del organismo. Nosotros, cuando yo asumí, no traje a nadie de afuera. No necesitamos que venga ningún CEO, ningún abogado, ningún especialista de derecho aduanero de afuera. Lo hicimos con gente del organismo. Toda la gente que nombramos en las jefaturas claves tiene un promedio de antigüedad de 23 años en el organismo. Eso creo que es la primera fortaleza de que es gente que es una organización que hoy está conducida por gente del organismo que conoce la botonera, que sabe qué tecla apretar para que esto funcione, con lo cual eso fue el primer paso que dimos. El segundo paso que dimos vinculado a eso es poner en conocimiento de la sociedad y de la política lo que estaba ocurriendo con este festival de importaciones que vos mencionabas y cómo a partir de acciones concretas
y solicitando la colaboración de la justicia que nos acompañó en todas estas denuncias, de manera muy responsable, del Ministerio Público Fiscal, de la Justicia Penal Económico, estas maniobras. Pero por una sencilla razón, que es generar percepción de riesgo poniendo en conocimiento de toda la ciudadanía que estaba ocurriendo. Y así pudimos denunciar, no solo denunciar, sino avanzar en procesamientos que llevó adelante la justicia, detenciones, casos tan absurdos como es importaciones de guantes de látex que tenían un valor original de China de $500.000 y se sobrefacturaron a través de una empresa de Uruguay en $5 millones, o maquinaria para vaca muerta que tenía un valor real de mercado de $100 millones y se infló el valor de la importación en $200 millones. Y ahí pongo en valor también la agenda del ministro Massa de haber logrado el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos, lo que nos permitió tener la ruta del dinero y que la justicia avance en procesamiento, embargos y prohibiciones de salida del país de los directivos de estas empresas que generaron un fraude al Estado, inflaron el valor de las importaciones para generar un fraude al Estado. ¿En qué volumen, más o menos, aproximadamente, todo este esquema? Bueno, tenemos bien cuantificado el volumen de cautelares que teníamos al inicio, que era de $3.000 millones, y que en un trabajo muy responsable que hicimos de manera coordinada con la justicia, lo contencioso administrativo federal, lo dejamos en 0. Y digo trabajo coordinado porque es fácil caer en el facilismo de decir por qué se avanzó con esto la justicia, cuando en realidad lo que nosotros teníamos que ver es qué hacía la aduana y qué hacían los responsables que estaban en la aduana respecto a estos puntos. Y lo que había que hacer era trabajar todos los días, inclusive los fines de semana, viendo expediente por expediente y demostrándole al juez de que había sido engañado, que se había cometido un delito de estafa procesal y que el peligro de la demora que argumentaban esos importadores no era tal. Y por eso hoy logramos, y lo decimos con orgullo, con abogados nuestros de la aduana, dejar en 0 el stock de cautelares. Hoy no hay cautelares y contra las IRAs, contra el nuevo sistema de importación de la República Argentina, no tenemos ninguna cautelar en contra, con lo cual eso es un poco la tarea que hacemos vinculado al tema cautelares. La situación era terminal cuando asumió Sergio. O sea, no me imagino cómo hubiese seguido el derrotero del gobierno sin Sergio haberse hecho cargo del Ministerio de Economía. No solo yo, la mayoría de los dirigentes y muchos lo han comunicado, con lo cual creo que la situación que hoy tiene el país, la situación que hoy tiene el gobierno de ser competitivo en las elecciones, es en gran parte por el trabajo de él, no solo por el trabajo, por la creatividad y por la intensidad que le pone al trabajo. O sea, Sergio es un ministro radial en su forma de gestionar, pero no solo radial, sino que es radial con nosotros, es radial, tiene la capacidad de estar chateando a las 2 de la mañana con el representante o el titular del Fondo Monetario Internacional como con un productor agropecuario del sur de la provincia de Buenos Aires para ver cómo va a funcionar el esquema del dólar economía regional. Y esto lo digo no como peyorativo, sino porque realmente es así, lo veo y lo vemos con cómo se maneja él, con lo cual yo creo y estoy convencido que es el mejor presidente que puede tener la Argentina, que podemos tener los argentinos, sobre todo porque tiene la humildad de saber, de transmitir a la sociedad, de reconocer los errores que hemos tenido, de pedir perdón y sobre todo viendo el optimismo que él tiene y la administración que tiene de las expectativas de lo que va a ocurrir, tanto con la energía como con el agro. Para que te hagas una idea, este año la cosecha total de agro fue de 89 millones de toneladas. Para el año que viene se espera una cosecha superior a los 160 millones de toneladas, producto de que nos van a acompañar los registros de lluvia, que no pueden ser peores que los de este año, y además de que la tierra quedó con muchos minerales y son minerales que no fueron utilizados porque la cosecha fue muy mala este año, con lo cual todo lo que viene para la Argentina es bueno. Y desde mi opinión, la única persona con capacidad de administrar eso, de administrar las tensiones, de poder articular con los organismos internacionales, con otros países, con los sindicatos, con las fuerzas vivas de la sociedad y con todo lo que representa la Argentina es Sergio. No hay otro dirigente con la capacidad de articular eso. Lo vemos ahora, ¿no? La oposición, los mismos dirigentes del espacio no se ponen de acuerdo entre ellos. ¿Es compatible el Massa ministro con el Massa candidato en cuanto a las funciones? Sí, para mí no solo es compatible, sino desde mi punto de vista es indispensable. Porque hoy la única persona que garantiza en todos los sectores, en todos los actores de la economía, orden, tranquilidad y conducción es Sergio.